Esperemos un momento. Les voy contando con base en lo que ha sucedido en esta semana, qué es lo que ha sucedido. ¿Quién me puede contar qué ha sucedido durante estos últimos días? Que con la policía, algo que sucedió con un estudiante de Derecho. ¿Alguien nos puede contar qué saben de eso? ¿Quién se anima? Miguel, cuéntanos. Eh, en- Bueno, entonces como están como tímidos, entonces yo les voy a contar. Lo que yo he escuchado es de que la policía, bueno, hay un señor y pasó algo, un exceso de fuerza de parte de la policía. Lamentablemente, pues la persona falleció con quien hubo el exceso de fuerza, pero sucedió algo. ¿Qué pasó con las personas, con los ciudadanos? Empezaron a tomar justicia por su propia mano, ¿cierto? A algunos les causó indignación, a otros les causó molestia, a otros les causó, mejor dicho, les sacó lo más feo que había en ellos y se ve el reflejo ya exteriorizado, que son CAIs quemados, funcionarios públicos también, algunos tengo entendido que fallecieron, otros que los lastimaron, etcétera. Pero a raíz de esto, también por las redes sociales he visto muchos jóvenes, niños, que se manifiestan pues por estos motivos, ¿sí? Que no están de acuerdo pues en lo que sucedió, entonces algunos llaman a tomarse la justicia por sus propias manos, a agredir a los demás, a decir yo no cuento con la policía y lo otro, pero el Señor nos llama a que nosotros amemos a nuestro prójimo, amén, a que no tomemos la justicia por nuestra propia mano. Y en esta mañana, el devocional, yo quiero hablarles acerca de 5 formas de amar según la Biblia, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer frente a esas situaciones que a nosotros nos causan molestia? ¿Sí? Antes de iniciar, les pido que hagamos una oración para que el Señor sea hablando en primer lugar a nuestras vidas y que esta palabra sea para aplicar en todas las áreas de nuestra vida, no solamente ante la sociedad, sino también para la familia, en el área escolar. Amén. Amado Dios, damos gracias en esta mañana nuevamente porque viene, Señor, una palabra fresca en nuestra vida, Señor. Gracias porque eres tú bueno, Señor, y misericordioso para con nosotros, Señor. Te pedimos de que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, trayendo, Señor, una palabra fresca, Señor, que seas tú trayendo a nuestra vida, Señor, una palabra, Señor, que nos confronte, pero que a la vez, Señor, nos traiga alivio, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, en esta mañana, como ya les había dicho, quiero hablarles acerca de 5 formas de amar según la Biblia. La primera de ellas es se lo pausa. comunicarnos con calma y misericordia. Comunicarnos como Con con calma y con misericordia. Vamos a mirar lo que dice Santiago, capítulo 1, 19 al 20. De pronto, para el que no tenga la Biblia a la mano, no sé si alcancen a ver la proyección que está detrás de mí, no sé qué. pero Santiago dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Mis amados exploradores, mis amados escaladores, mis amados amigos, quiero que entiendan lo siguiente, nos dice Santiago. Todos ustedes deben ser rápidos, ¿para qué? Para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse, ya que el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Aprender a tener calma ante estas situaciones negativas o que nos traen nosotros conflictos son demasiado difíciles, ¿cierto?
si nos encontramos en una situación que nos causa a nosotros enojo, que nos causa a nosotros ira, es difícil escuchar, ¿cierto? Pero lo que nos dice acá en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, es que nosotros debemos de ser, ¿qué? Prestos para escuchar y lentos, muy lentos para enojarnos. Es primordial aprender a escuchar a los demás, ¿sí? Muchas veces en nuestras situaciones diarias, ¿sí? Yo como padre de familia llego y, un ejemplo, llego de trabajar y la casa desordenada, ¿sí? Y empiezo a pelear y esto y lo otro, pero resulta de que yo no escucho las razones porque está así, ¿sí? Ya cuando me pasa la ira, ya cuando me pasa el enojo, llega Daniel y me dice, papá, lo que sucede es lo siguiente, es que hoy tuvimos clase virtual, tuvimos matemáticas sociales y no me quedó tiempo, ¿sí? Entonces es una razón que yo no escuché en el momento, ¿sí? ¿Qué me llevó esa molestia a frustrarme, a enojarme, ¿sí? A sentir ira de quitarme el cinturón y darle a Daniel? Y muchas veces nosotros, ¿sí? No solamente como padre de familia, sino en la posición también de hijos que están ustedes, de niños, nos enojamos con nuestro amigo, nos enojamos con la persona que tenemos al lado y respondemos de una manera que violenta, ¿sí? Quizás una seña. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño yo hacía, pues, no me moleste, ¿sí? Cuando sentía era el chancletazo en la espalda, ¿sí? Porque estaba siendo grosero con mi mamá, ¿sí? La segunda manera de demostrar amor, ¿sí? Como segunda Biblia nos lo dice, es compartir sin fingir. Les invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 30, que dice lo siguiente. Vamos a ver si se ve atrás, que dice lo siguiente. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas, ¿sí? Es algo como lógico, ¿cierto? Si eso es mío, si este celular es mío, y llega alguien y me lo quita, ¿sí? Alguien que conozco, ¿sí? Porque obviamente hay personas malas, ladrones, pero llega alguien y me lo quita, ¿sí? Un ejemplo de Jason, estoy en la iglesia y llega un día, me quita el celular y se pone a jugar. Dice, dice acá que cualquiera, que no se lo quite, ¿sí? Si es de bendición para él, pues se lo debo de dejar. Humanamente puedo pensar de que tengo el derecho de luchar por mis cosas, ¿cierto? Muchas veces yo he visto de que le roban a alguien el teléfono, lo rapan y sale el ladrón y detrás sale el dueño del celular. Obviamente está en su derecho de reclamarlo, ¿sí? Pero la Biblia nos dice a nosotros, ¿sí? De que nosotros no debemos de actuar lo mismo. Obviamente no me voy a dejar robar, no les estoy diciendo que sean tarilas ni bobitos, sino que justamente en que nos evitemos las peleas, ¿sí? Muchas veces los que tienen hermanos y que conviven con sus hermanos, digamos yo que en algún tiempo viví con mi hermano y teníamos el mismo tallaje, el mismo, digamos, igual de gorditos, igual de delgados en su momento, nos ponía, yo me le ponía la ropa a él y él a mí, y en momentos yo me enojaba porque era el buzo nuevo y solamente me lo había puesto una vez, y él viceversa. Lo que nos llama el Señor es que evitemos el enojo, ¿sí? Por las cosas que nos quitan. Al contrario, que si son de bendición para Él, listo, cójalas. Ya el Señor irá a recompensar eso, ¿sí? Ya que el Señor es dueño de todo, ¿sí? Él nos da y nos quita de acuerdo a su voluntad. El tercer punto que quiero que veamos en esta mañana es escuchar sin interrumpir. Abramos la Biblia en Proverbios 18, versículo 13, que dice lo siguiente: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso, ¿sí? Este tercer punto es muy similar al primero, ¿sí? Ya que acá el proverbista nos está diciendo de que escuchemos primero los hechos, ¿cierto?
de que sepamos a qué vamos a opinar. Muchas veces nosotros somos atrevidos, somos precipitados y hablamos más de la cuenta, ¿sí? Y muchas veces hacemos quedar en vergüenza a nuestros familiares, a nuestros profesores, ¿sí? Cuando sencillamente no nos estaban pidiendo una opinión, sino que nos encontramos ante una situación y fuimos diciendo lo primero que se nos ocurrió. Una manera de demostrar amor es escuchar sin interrumpir, ¿sí? En ese momento es donde nosotros debemos de pedir ayuda a Dios. ¿Me explico? Es donde se ve reflejada nuestra vida íntima con Dios. Ya que si nosotros no hemos pedido sabiduría, no hemos pedido esa guía para enfrentar esas situaciones difíciles, nos es difícil responder de una manera adecuada. ¿Sí? Si nosotros somos bien imprudentes, hombre, digámosle, Dios, ayúdame a ser prudente, a ser sabio, ¿sí? A callar sin interrumpir, a primero escuchar. Es muy fácil para la sociedad mostrar ser bueno, ¿sí? Es muy fácil mostrarme amigo de todo el mundo. Hacerlo genuinamente, hacerlo como Dios lo hace, es difícil, ¿cierto? Es donde nosotros debemos de decirle, Dios, ayúdame a dar ese amor, a dar un cariño desinteresado, un cariño genuino. Otro, o la cuarta manera de mostrar amor, según la Biblia, es perdonar sin olvidar. Abramos nuestra Biblia en el Proverbio 13:12. Simplemente mueva una hoja o dos hojas hacia atrás y va a encontrar el Proverbio 13:2 y el versículo 12 que dice lo siguiente. La esperanza postergada aflige el corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. ¿A cuántos de ustedes no les han prometido alguna cosa? ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes no le han dicho, si hace tal cosa, si pasa el año de eso, le doy aquello? Y muchas veces esas promesas se quedan sin cumplir, ¿sí? Nosotros como padres de familia fallamos mucho en eso, ¿sí? En decir, si haces tal cosa, te prometo que te llevo a comer helado. Y llega el momento de cumplir nuestra promesa, o se nos olvida, o simplemente sabíamos que estábamos diciendo mentiras, ¿sí? O ahora es el contrario, ¿cuántas veces ustedes y yo, sí, como escaladores, como hijos, perdón, como personas de esta sociedad, hemos prometido y no hemos cumplido? Se siente feo, ¿cierto? Es como cuando usted le dice a alguien, ven, préstame esto, y desafortunadamente se le dañó el play, se le cayó y se dañó el lento, ¿sí? Entonces, ¿usted qué hace? Sencillo, no lo devuelve de pronto, y lo que hace es evitar ese amigo, ¿cierto? Evitar esa persona. Y yo se lo voy a mandar a arreglar y yo le voy a hacer esto y le voy a hacer lo otro, pero se lo olvida o no tiene con qué. Entonces, ¿qué hace? Lo olvida. Pero nosotros, como dice el proverbista, guardar ese rencor, guardar esa rencilla en nuestro corazón, nos aflige, ¿sí? Nos pone tristes, ¿sí? Pero cuando perdonamos, hay algo como que nos libera, ¿cierto? Cuando cumplimos una promesa es como ese bien servido, es decir, uy, lo hice, pude hacerlo, ¿sí? Eso es lo que nos invita el proverbista. Una manera de demostrar amor es perdonar sin olvidar. Sí, yo pido perdón y me perdonan, y yo perdono, ¿sí? Pero lo que no debo es, ya que me perdonaron, olvidar lo que hice. Porque si lo olvido, vuelvo y lo hago. Y se vuelve ¿qué? Un círculo vicioso que lamentablemente nosotros volvemos a repetir y perdóneme, sí, perdóneme. Yo hago la tarea, le decimos a los papás. Yo hago la tarea ahorita que usted se vaya, ahorita que venga ya está la tarea. Y llega uno y ya. Y la tarea, ahorita la hago. Y llega el otro día y la tarea, después la hago. ¿Sí? Entonces se vuelven promesas sin cumplir. Se vuelven promesas que ya lo último uno no les cree. ¿Sí?
O uno como adulto, como comandante, decir, bueno, nos vamos de campamento tal día, nos vemos allí y allá, y desafortunadamente no les pudimos cumplir. Ustedes van a decir, no, mi comandante no ha sido mentiroso, que no sé qué. Entonces yo le digo, por favor, perdónenme, yo no lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Vamos a ir dentro de 15 días, pero dentro de 15 días vuelve y sucede algo y yo no les puedo cumplir. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ya mi palabra ustedes ya no la van a creer, van a decir, no, el comandante como que es más mentiroso, entonces ya no le creen al comandante, ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros vayamos a prometer, debemos de tener la certeza de que podemos cumplirlo. Y que si vamos a perdonar algo, debemos de perdonarlo de corazón. Y que si vamos a pedir perdón, que lo hagamos de la misma manera, ¿sí? Sin olvidar para no volver a cometer el mismo error. Y la quinta y última forma de demostrar amor según la Biblia es perdonar sin castigar. Hablamos la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 13, que dice lo siguiente: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que le ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, me perdonó a mí, así que nosotros o ustedes deben de perdonar a los otros. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Colosas, no le está motivando a que sea bobito, ya que le pegaron, ¿no? ¿Sí? Nos está diciendo que actuemos con un corazón genuino, un corazón verdadero. ¿Sí? Muchas veces la ira nos gana, muchas veces queremos desquitarnos y vengarnos, ¿cierto? Si estamos jugando fútbol y alguien nos hace caer de una manera deshonesta, uno qué hace, puede que al menos su codazo le meto, ¿cierto? Resulta que el obsesionarnos con desquitarnos por lo que nos hicieron, nos hace olvidar que nosotros también en alguna oportunidad cometimos una falta sin tenerlo presente. No necesariamente sea olvidar, como lo decía anteriormente, porque si lo olvidamos volvemos a cometer la misma falla. Debemos de recordar que este error del pasado no implica olvidar, sino que al contrario, al recordar ese error que cometí en un pasado, mi manera de mostrar amor hacia mi prójimo, hacia mi hermano, hacia mi mamá, hacia mi papá, es no olvidando y no volviéndola a cometer, sino tratando, ¿sí? Con la ayuda de Dios, de subsanar estas heridas que hemos causado. Conozco ejemplos, de pronto en sus familias suceden de que el papá se enojó con el hijo y pasan los años y no se perdonan. Y después se perdonan, listo, papá, perdonen, no sé qué. Pero la manera de uno para no volver a causar daño que es, o de ese hijo, no volver a la casa para no volverse a encontrar con el papá. ¿Sí? Nuestro, nuestro trato hacia los demás debe ser de amor, de comprensión, de misericordia. ¿Sí? No debemos de ser igual que los demás. Es fácil, ¿sí? Fingir amar. Es fácil fingir que queremos a otras personas, pero es aún más difícil amar como Dios nos ama. Cuando nos enfrentemos ante una situación como la que ha sucedido, ¿sí? Con las que ustedes se enfrentan a diario, donde dicen, caramba, eso no lo tenía pensado y les da mucha ira, mucho mal genio, ¿sí? ¿Qué es lo que usted debe pensar? ¿Cómo actuaría Jesús si estuviera en mi posición? ¿Cogería un palo y lo encendería a palo, a madera? ¿O al contrario, los miraría con amor y los perdonaría? Debemos de ponerle a Dios todas esas emociones negativas que nosotros tenemos. Algunos somos iracundos, la ira nos controla fácilmente. Otros, el vocabulario nos cambia, ¿sí? Y empezamos a decir sandeces, groserías, palabras hirientes hacia nuestros padres, compañeros, amigos, ¿sí? Debemos de pedirle a Dios de que cuando eso suceda, Él sea recordándonos cómo Él actuaría. Yo le invito a que ahí donde está, incline su rostro y que
Recordemos cada una de esas 5 formas de amar según la Biblia. La primera es comunicarnos con calma y misericordia. La segunda, compartir sin fingir. La tercera, escuchar sin interrumpir. La cuarta, perdonar sin olvidar. Y la quinta, y no menos importante, perdonar sin castigar. Esas son las 5 maneras, o una de las 5 maneras que la Biblia nos enseña a amar a nuestro prójimo y a nuestros semejantes. Incline su rostro allí donde está. Amado Dios, damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Pido a ti, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, a recordar esos 5 puntos, Señor. Que cuando nos enfrentemos ante una situación negativa, Señor, podamos recordar eso, Señor, que podemos también amar a nuestro prójimo, Señor. Que si llega otra persona ofendiéndome, Señor, tratándome mal, lo que yo debo hacer es guardar silencio, escuchar sus razones y si hay la oportunidad, expresarme y defenderme, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por cada explorador que está en esta mañana, Señor. Pedimos a ti, Señor, de que seas tú bendiciendo sus vidas, sus familias, Señor. Muchas gracias por cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, de nuestro diario vivir, Señor, a vivir la consigna, Señor, del explorador, Señor. A vivir, Señor, según el código del explorador, Señor. A vivir, Señor, según nuestro lema, Señor, a estar preparados, Señor, ante cualquier contingencia y eventualidad, Señor. Te doy muchas gracias por cada uno de ellos, Señor. Bendigo sus vidas y sus familias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí donde está, déjale un aplauso a Dios. Para el